Y una de las polémicas que rodeó la petición de prórroga fue que en la previa se habló de un nuevo decreto para unificar a estas provincias de la región de la Araucanía y la región del Biobío a la región de Los Ríos, para tener así un gran sector bajo estado de emergencia. Sin embargo, la medida fue muy criticada por parlamentarios quienes vieron de mala forma saltarse al Congreso para aplicar esta medida nuevamente en la macrozona sur de nuestro país. Vamos a comenzar a esta hora con el diputado independiente Stefan Schubert, representante del distrito 23 de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Y aquí, diputado, lo primero, antes de ir al tema de fondo que teníamos acerca del estado de excepción, estábamos viendo la minuta del feriado del 16 de septiembre y usted aparece con voto en contra. Queríamos saber por qué, los argumentos justamente para que nos están viendo a través de Pluto TV. Bueno, le agradezco la posibilidad de poder explicar eso. Es muy popular un día feriado, de eso no hay duda. Y en otro momento de la economía nacional probablemente lo habríamos votado a favor. Pero estamos entrando prácticamente en una recesión, tenemos serios problemas con el empleo, con la inflación, necesitamos más trabajo, necesitamos crecimiento económico. Y un día tiene un costo altísimo por la menor producción y por el mayor gasto que significa para el Estado solventar un día feriado como ese. Entonces, en otro momento pudo haber sido bienvenido, pero en este momento nos parecía irresponsable y además es un poco también un caramelo preelectoral y nosotros no quisimos hacernos parte de ello, pero en una realidad económica distinta probablemente habría sido apoyado por nosotros. Perfecto. Justamente queríamos dar el espacio para que también tener las explicaciones, porque había pocos votos entre el de usted. Justamente teníamos la oportunidad de hablar. Ahora pasemos al fondo de esta entrevista, que es el tema del estado de excepción. A ver, ya se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cómo se ve esta situación de que el gobierno, lo primero es la polémica, de que el gobierno intentó sortear de alguna manera al Congreso para unirlo a la región de Los Ríos y tener un decreto amplio? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Bueno, lo que pasa es que para el gobierno no es cómodo venir cada 15 días a solicitar la aprobación de la renovación del estado de excepción, en circunstancia que cada vez que ocurre esto nosotros señalamos a la ministra o a los ministros que asistan todo lo que el gobierno no ha hecho, porque este estado de excepción es algo, como su nombre lo dice, excepcional, pero que tiene necesariamente que ir acompañado de otras herramientas que nos permitan que este estado pueda terminar en algún momento próximo. Pero vemos que hay ideas, se nombran, se anuncian distintos programas, pero en la práctica esos programas no están resultando o no se están ejecutando, o las leyes de las cuales han hablado en la práctica no tienen las urgencias por parte del gobierno. Entonces, cada vez que vienen, cada 15 días, nosotros les consultamos sobre eso y claramente no es grato. Yo entiendo que eso pudo haber hecho que hubieran pensado la idea que no era buena y que en definitiva, menos mal, no la utilizaron, que implicaba saltarse la aprobación del Congreso para la renovación y cambiándole, ¿no es cierto?, un par de comunas o una provincia, agregarle a lo que ya venía y haberlo presentado como algo nuevo y entonces no requería de renovación. Esa era una vuelta que no se ajusta a la norma, que nos alegramos que no haya usado el gobierno porque la verdad es que no corresponde. La idea es que el Congreso fiscalice lo que ha ocurrido en este plazo y pueda ver si autoriza o no, y cosa distinta es ahora el también establecer estado de excepción como creemos que mañana el gobierno va a anunciar respecto de la región de Los Ríos. Exacto, justamente estamos pendientes también de ese anuncio que podría pasar a la región de Los Ríos. Ahora, diputado, usted dice, cada 15 días se le tiene que pasar la cuenta también al gobierno de las medidas que ha tomado y que no ha tomado con la aplicación de este estado de excepción. ¿Usted cree, bajo ese escenario, que es probable que no se acepte, no se apruebe este estado de excepción, esta prórroga? Porque todos lo piden, todos insisten, pero claro, básicamente es cumplir con un trámite. Puede que el gobierno diga, no tendría por qué aguantar que cada 15 días me vengan a pasar una factura, pero aún así, todos lo están pidiendo. ¿Usted se refiere si el gobierno va a dejar de solicitar prórrogas en algún momento? Si los parlamentarios justamente podrían rechazar esta petición debido a que les molesta la forma en que se está aplicando, o les molesta la forma en que el gobierno justamente ha llevado esta discusión. Sí, la verdad es que ya hace unas 2 o 3 renovaciones que se viene escuchando por distintos parlamentarios y por distintas razones que no están dispuestos a seguir apoyando esta práctica habitual de cada 15 días autorizar la renovación, porque se ha ido eternizando o se ha ido haciendo algo estable, algo que en definitiva es excepcional.
y no vemos que avance por carril separado las medidas profundas que permitan dejar de utilizar esta herramienta. Entonces, hay algunos parlamentarios del norte que están pidiendo hace tiempo, yo les diría unas 2 o 3 renovaciones del estado de excepción hacia atrás, que se aplique también el estado de excepción constitucional en el norte por el problema que tienen de migración. Otros lo están empezando a señalar respecto de la zona metropolitana o central. Está la región, ¿no es cierto?, de los ríos que acabamos de conversar. Entonces, la verdad es que el tema de seguridad está haciendo agua por distintas partes y algunos parlamentarios han mencionado que no ven un avance del gobierno en profundidad en la macrozona sur y ven también la carencia en otros sectores que no estarían siendo atendidos, y entonces algunos han manifestado, y ya de hecho esta vez tuvo menos votos que la vez pasada. Si no me equivoco, la vez pasada se aprobó con 122, 125 votos y esta vez fueron un poco más de 100. Entonces hubo menos apoyo, algunos votaron en contra, otros se abstuvieron y algunos ya anunciaron que no van a volver a apoyar al gobierno. Entonces la verdad es que no es tan fácil cada 15 días esta renovación por todas las razones que hemos comentado hoy día. Ahora, nuevamente, le planteo el escenario. ¿Es posible que se rechace en el Congreso esta medida, siendo que las personas, los habitantes, usted es representante de allá, lo sabe mejor que yo, las personas que viven allá lo están pidiendo a gritos? También dicen los parlamentarios, sobre todo de la oposición, que es la única medida de verdad para aplicar seguridad en esa zona en cuanto a la disminución de delitos. No se pueden detener todos los delitos, pero se han disminuido un poco. ¿Es realmente viable que se rechace este estado de excepción, sobre todo con lo que sucede allá, con que las personas se sentirían abandonadas por el Estado una vez más? Sí. A ver, yo creo que todo es posible. ¿En qué sentido? Hoy día se aprobó en la Cámara y se aprobó con cierta holgura, con menos votos que la vez pasada, pero se siguió aprobando. Yo creo que el gobierno hace sus cálculos antes, ¿verdad? Yo creo que tenía más o menos claro cómo iba a estar la votación. Viene la votación ahora en la tarde en el Senado, que yo me imagino que también se irá a aprobar. Ahora, ¿qué ocurre en lo sucesivo? Cada 15 días tenemos que volver a evaluar todo, a evaluar si sigue siendo necesario, primero el Estado, luego si hay alguna otra herramienta que esté funcionando, y luego están estos otros elementos que son más bien políticos, es decir, parlamentarios del norte que dicen, bueno, yo también quiero atención de parte del Estado en materia de seguridad en el norte y yo no voy a apoyar, es lo que algunos han anunciado del norte, no voy a apoyar la misma medida para el sur porque no están prestando la protección a mi gente que represento en el norte. Ahora, en mi caso, como usted señala, yo soy de la Araucanía y efectivamente hemos visto, el gobierno lo ha dicho, que en principio lo negaba, luego lo reconoce y también ya es una noticia Vox Populi, que esta herramienta, no siendo deseable tal vez, sí ha sido una herramienta que ha funcionado, que ha permitido controlar de alguna manera o disminuir la violencia y por lo tanto, para seguridad, es una buena herramienta en este escenario no deseable. Esperamos que el gobierno avance en las otras materias, pero mientras eso no ocurra, yo no puedo personalmente dejar de apoyar una medida que brinda seguridad a mis compatriotas en mi distrito o incluso en otro distrito igual. Entonces, pero yo creo que políticamente se está llegando cada vez más avanzando a un punto donde eventualmente algunos parlamentarios definitivamente no lo van a apoyar y así lo han anunciado. Y si no se apoya, ¿qué solución cree usted que se debería tomar? Porque finalmente es la única herramienta para que haya presencia militar, que algunos lo exigen. Sí. Sobre todo, por ejemplo, viendo que hoy día hay un ataque fuera de la macrozona sur, en la región de O'Higgins, que estaría relacionado, y lo vamos a dejar en condicional porque eso se tiene que investigar. Además, ya se está pidiendo la extensión a los ríos, es decir, los parlamentarios ahí tal vez pasarían una cuenta política para algo que no es para nada político. Claro, los que lo han planteado, que no soy yo, pero otros lo plantean precisamente como una única manera de presionar al gobierno para que preste atención a sus reclamos por sus representados, por sus distritos. Por ejemplo, la misma región de los ríos. Ya 2 renovaciones hacia atrás se viene hablando de que qué pasa con los ríos, y algunos ya cuestionaron, dijeron, yo no voy a apoyar, siendo parlamentario los ríos, no voy a apoyar, dijeron, un estado de excepción para la Araucanía y el Biobío, si no se otorga también alguna medida que tenga algún efecto, que puede ser un estado de excepción u otra herramienta, para la región de los ríos, y entonces el gobierno ayer, antes de que se votara hoy día, anuncia que mañana jueves va a hacer algunos anuncios respecto de seguridad para los ríos. Entonces está atendiendo al reclamo político. Es la misma herramienta que están usando los diputados del norte, diciendo, nosotros no vamos a seguir apoyando esta herramienta si es que no se presta atención para el norte. Me imagino que este gobierno que funciona de manera reactiva, probablemente ahora va a decir, bueno, voy a tener que hacer algo respecto de la inseguridad que también tengo en el norte, luego también de la que tengo en la zona central. Y bueno, la verdad es que esto de la inseguridad es un tema gravísimo que estamos sufriendo no solamente en la zona sur. Diputado, hablemos, usted lo estaba nombrando, de las exigencias. Ya llevamos varias renovaciones, lo decíamos también en la previa. ¿Qué se le está pidiendo al gobierno con cada renovación? Los ataques siguen, lamentablemente. Las personas cada día ven cómo ven perdiendo sus enseres, algunas casas, incluso
miembros de la comunidad, podríamos decir, del poder en nuestro país, representantes de empresas, incluso parlamentarios, exparlamentarios, se han visto afectados. ¿Qué es lo que se le está pidiendo concretamente al gobierno, sobre todo en esta prórroga? ¿Qué se le pidió por parte de la bancada a la que usted pertenece al gobierno para poder aceptarla, cosa que ya se hizo en la Cámara de Diputados? O sea, quiero adelantar que en primer lugar yo la aprobé de todos modos, a pesar de que vengo, y de hecho lo señalé, si ustedes ven mi intervención fue justamente lo que usted acaba de decir. Señalamos todas las cosas que consideramos que el gobierno debería hacer y que creemos que no ha hecho, pero a pesar de eso no puedo sino aprobarlo. ¿Cuáles son esas medidas? Hemos señalado varias cosas. En primer lugar, hay muchos proyectos de ley que le otorga herramienta al gobierno de turno para que pueda enfrentar y controlar la violencia, proyectos que algunos no se han presentado y otros que están presentados por el gobierno anterior o por parlamentarios y que el gobierno no le ha dado las urgencias. Si el gobierno no le otorga la urgencia, ese proyecto de ley puede estar durmiendo años. Por ejemplo, la ley de usurpación, que castiga el delito de usurpación, la ley que persigue al delito de robo de madera, una ley migratoria respecto de lo que ocurre en el norte, que tiene vinculación también con el resto de la delincuencia en el país, porque están ingresando personas sin registro, no sabemos quiénes, ni cuántos, ni cómo son. Eso también es indispensable. Una ley que modernice o que cree un nuevo sistema de inteligencia. Esos son esenciales, los ha mencionado el propio gobierno, pero luego algo ocurre que el tiempo pasa y el proyecto está ahí, no le hace indicaciones, no mueve el proyecto y no le otorga las urgencias. Entonces, por otro lado, otorga señales totalmente equivocadas. Cuando uno tiene un gobierno que habla de indultar a los delincuentes, cuando uno tiene un gobierno que dice y titubea, nosotros no perseguimos ideas, pero luego en la tarde sí perseguimos las ideas aparentemente. No es necesario interponer una querella y no la interpone, y luego modifico ampliando una querella para que sí se comprenda. No voy a hacer uso de la herramienta del Estado Civil Constitucional y luego sí lo hago. Este titubear respecto de la delincuencia es muy grave porque otorga señales muy equivocadas que los delincuentes también ven la prensa y también se dan cuenta. Entonces tiene que haber un gobierno decidido, tanto en los hechos como en el respaldo también a Carabineros y a las Fuerzas Armadas, que también es indispensable, como en los procesos legislativos, porque el Congreso es el que colegisla con el presidente y él tiene la facultad de otorgar las urgencias, y urgencias que yo todavía no me explico por qué todavía no están. Que eso es precisamente esto lo que yo dije hoy día en mi intervención en la Cámara. Ahora, no están esas urgencias. Y ahora hago la pregunta para que tal vez la ciudadanía también se lo está preguntando. ¿Por qué los parlamentarios no pueden adelantar esa discusión en las comisiones respectivas o tal vez ponerlo en tabla? Si también es potestad de los parlamentarios, que son jefes de comisiones y de la propia Cámara, poder ponerlos en tabla para que se discuta. Buena pregunta. El Poder Legislativo está compuesto por las cámaras y por el presidente, que es un colegislador. La Cámara puede poner la tabla, como usted dice, tanto la sala como las comisiones. Las comisiones, en el caso de la Cámara de Diputados, todas las comisiones están presididas por parlamentarios que son del oficialismo y ellos no han puesto estos proyectos de ley, en el caso de los proyectos que están en la Cámara, por supuesto, no los han puesto en la tabla para ser discutidos. Y eso hace que lo único que nos queda como herramienta, porque yo puedo presentar un proyecto de ley hoy, pero va a quedar ahí, si es que nadie lo mueve. ¿Quién lo mueve? El presidente de la comisión correspondiente y luego que se ponga en tabla, o el presidente de la República a través de urgencia. Por ejemplo, el 16 de septiembre hemos presentado un montón de proyectos al gobierno. No ha prestado atención de ninguno de ellos. El único que prestó atención inmediato fue el 16 de septiembre y le otorgó suma urgencia. Debía discutirse de inmediato y despacharse. ¿Eso era urgente? Tenemos estos otros problemas. Tenemos todas estas leyes que yo le he mencionado. Eso no tuvo la atención, no tuvo la urgencia al gobierno. Si el gobierno le otorga urgencia a estas leyes que yo he mencionado, tendría más herramientas para poder enfrentar la delincuencia y no tener que seguir usando esta otra herramienta indeseable porque es excepcional como lo es el Estado de excepción constitucional. Usted, diputado Schubert, para ir cerrando, es representante de la región de la Araucanía, de parte de las provincias. ¿Usted apoyaría una medida también en la región de los lagos y en el norte del país, por ejemplo, que presente el gobierno, que lo va a hacer, se supone, mañana jueves, y también en el norte, que está pendiente esa petición? Sí. Bueno, la de mañana sí que se anunciara y una eventual en el norte, la primera la hace el presidente, la decreta el presidente de la República sin consultar al Congreso. Exacto. Solo las renovaciones requieren pero usted estaría de acuerdo con esa medida. Por lo tanto, no tendría que pronunciarme. Yo creo que efectivamente estamos en la misma situación si esto se ha ido expandiendo la violencia y la delincuencia. Yo creo que en el caso del sur de la Araucanía, es decir, de los ríos, sí sería necesario hoy día una herramienta similar a la que tenemos en la Araucanía. Y en el caso del norte, recuerde que eso ya votamos nosotros cuando empezamos este periodo legislativo. En marzo, votamos la renovación. Y la renovamos, porque consideramos en ese momento que era necesario. Habría que analizar si en el momento de tener que votar una renovación, ver si esa
surtió efecto, porque tal vez la del sur es distinta a la del norte, en el sentido de que lo que busca enfrentar es diverso, ¿verdad? Hay violencia también, pero es distinto el efecto. Por lo tanto, habría que ver si al momento de votar la renovación es necesario, y si es necesario, bueno, hay que otorgar las herramientas para que el gobierno pueda actuar y no quede de manos atadas, porque lo que está ocurriendo es que la policía no tiene la fuerza para enfrentar a estos grupos. No es delincuencia común, por eso tuvimos que llamar al ejército. ¿Sí? Esto es algo muy terrible. La policía habitual ve los delitos habituales. Esto es terrorismo, es narcoterrorismo. Entonces las herramientas no son tan simplemente utilizables por carabineros, y entonces hemos tenido que llamar al ejército. Si en el norte se justifica, yo tendría que ver en ese momento y apoyarlo. Claro, no, se lo Me consultaba. gustaría que no fuera así. Es verdad, a nadie le gustaría que fuese así. No, y se lo consultaba también porque, claro, usted dice, no es necesario que pasen por el Congreso. No, no es necesario. Pero también hay una cuestión política que se va discutiendo, y justamente si estas medidas son bien aplicadas, obviamente ustedes como parlamentarios hacen la crítica o no, y después, incluso como sucedió, las acusaciones constitucionales que se pueden presentar después también a una medida mal o bien aplicada justamente. Bueno, vamos a quedar pendientes a lo que suceda mañana también en la región de Los Ríos, y también si hay una prórroga para ese entonces, para ver justamente con usted, parlamentario, cómo toman esa petición de prórroga. Stefan Schupper, representante del Distrito 23 de la Araucanía, muchas gracias por esta conversación con Chilevisión Noticias. Muchas gracias, esté muy bien. Que esté muy bien.